Listo. Entonces, sumamente importante es tener este reconocimiento o reconocer este apoyo estatal que se viene gestando desde la década de los años 50. Entre esos, los primeros, aquí les enlisto algunos de esos hitos, momentos importantes. La Editorial Costa Rica, como un ente que va a propiciar o promover de forma de que no es una cuestión privada, ¿verdad? Las publicaciones, esa expresión literaria. Luego los premios nacionales. ¿Por qué creen ustedes que los premios nacionales son algo importante? ¿Por qué es pues, nuevamente, uno dice ciertas palabras que uno dice, tal vez necesaria no es la palabra, pero qué beneficio, por qué puede ser bueno? Pensemos, ¿cuáles son las, nuevamente no creo que haya como respuesta correcta o incorrecta, pero ¿qué hace que hayan premios nacionales en artes? Profe, creería que tal vez motivar a los artistas, Exacto, ¿sí? ¿Y en qué sentido podrían sentir motivados? O sea, ¿qué beneficio les va a traer eso? como el reconocimiento, Reconocimiento. darle, Ujú. darles como una base para el público no artístico, reconocer que ellos son como un artista, no es que los hace más valorado, pero como reconocidos. Sí, 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 darles como un reconocimiento. Es muy difícil ser artista. O sea, ser artista no es decidir un camino fácil en la vida, ¿verdad? Y ese reconocimiento que mencionas, Alison y Sara, ¿verdad? Ese incentivo, como dijo Alison, eso primero creo que es clave, pensar, ok, es que si no hay premios, si no hay ninguna razón y no hay, acuérdense que en ese momento no hay todavía un museo de arte, entonces no hay ni siquiera dónde exhibir, entonces no hay como, si yo soy pintor o artista plástico, no hay nada que me reconozca, no hay una instancia que me está reconociendo, no hay un premio que me reconozca y eso va a tener también repercusiones a nivel de ese reconocimiento ya más allá de solamente la figura artista, ¿verdad? Un poco lo que decía Paula anteriormente, como proveerle a la ciudadanía también acceso a la cultura. Entonces, si yo estoy premiando, estoy también divulgando esos esfuerzos artísticos que se producen en el país. Y estoy incentivando porque yo puedo pensar, ok, de algún día tal vez me voy a ganar un premio nacional. Los premios nacionales vienen acompañados también con con dinero, o sea, hay una remuneración que acompaña ese nombramiento. Cada vez lo minorizan, cada vez le dan menos a los artistas, pero de todos modos es un reconocimiento y un decir, ok, bueno, por lo menos he sido valorado, mi trabajo, mis esfuerzos han sido valorados. Les había comentado antes, la semana antepasada, sobre la creación de la Dirección General de Artes y Letras. Eso fue una instancia, digamos, una oficina dentro del Ministerio de Educación Pública, liderada primero por Felo García. Entonces, don Felo, que vio este vacío sumamente notorio de apoyo a las artes, por lo cual abogan los del Grupo 8 por ese apoyo, pues logra que el Ministerio de Educación abra esta instancia. Y entonces él va a ser el primer director de lo que es la Dirección General de Artes y Letras. Y ese DGAL tenía un espacio expositivo, una galería súper importante. Entonces, durante toda la década de los años 60 va a haber esta galería que se va a dedicar a montar exposiciones de artistas de ese momento, ¿verdad? Entonces, eso va a ser clave porque para nosotros en este caso, o sea, sí, claro, esa Dirección General de Artes y Letras se dedicaba a las otras artes también, pero en nuestro caso lo más importante es pensar que tenía esta galería. ¿Y qué sucede? La galería eh,
le brindaba exposiciones, o sea, este espacio expositivo, pero también fue creando colección. Entonces, todos aquellos que exhibían dejaban una obra con el DGAL, la DGAL y em, la dirección va creando esta colección que se convierte en la base de la colección del Museo de Arte Costarricense. Deme un segundito. Ok. ¿Para qué? Ah, sí, sí, ok. Y eran 20. Em, ok, Dirección General de Artes y Letras eventualmente se convierte en lo que en ese momento fue el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, hoy en día es el Ministerio de Cultura y Juventud. Deportes lo sacaron y lo metieron en otra instancia que está sufriendo un montón ahora, así como también está sufriendo un montón el Ministerio de Cultura. Los recortes son abismales, pero pues por lo menos tenemos un Ministerio de Cultura. Esperemos que tengamos un Ministerio de Cultura y Juventud para siempre. Muchos de estos gobiernos de derecha están eliminando sus ministerios de cultura en diferentes países, tipo Argentina, ya se ha venido hablando de Chile, en el caso de Brasil, anteriormente cuando Bolsonaro era presidente, habían eliminado el Ministerio de Cultura, con la entrada nuevamente de Lula, se vuelve a instalar o instaurar el Ministerio de Cultura. Y pues eso es algo que hay que tener el ojo pelado para estar consciente de eso, porque considerando que en muchos de los países de la región, incluida desafortunadamente el nuestro, va en esta dirección de derecha que lo ve irrelevante, lo ve como un gasto público innecesario. Lo cual entendemos que no es así, ¿verdad? Por lo menos acá, los que están aquí sensibilizados en este curso. Entonces, bueno, en 1971 se establece el Ministerio de Cultura y se dan diferentes iniciativas por medio del Ministerio de Cultura, entre ellos, por ejemplo, los salones nacionales de artes plásticas. Eso va a ser súper importante. Acuérdense lo valioso que había sido entre el 28 y el 37 esos salones de artes que se habían dado en el contexto del Teatro Nacional, en el foyer del Teatro Nacional, en su momento eran súper importantes. Contar con un espacio expositivo para todo artista, tanto emergente como establecido, es súper importante pensar, ok, yo voy a tener un campo para exhibir y el público también va a tener acceso a ver aquellos artistas que están produciendo en el momento, lo que están produciendo ahora, lo que se está haciendo. Entonces, se iniciaron esos salones entre el 72 y el 93 y bueno, no tengo el dato acá, pero se dejaron de hacer en el 93, se volvieron a hacer nuevamente en el 2016, empezaron nuevamente con los salones y em, es importante reconocer que, no, habrá sido el 2015 probablemente, es que es un número impar, o sea, un año impar. Pero también súper importante en el contexto del Museo de Arte Costarricense, que se crea en el 78, pues hoy en día sigue siendo uno de los espacios más importantes para los artistas donde puedan exhibir y que se espera. Ese espacio actualmente bienal, entonces cada 2 años hay un Salón Nacional de Artes Plásticas, la más reciente fue el año pasado, 2025. Entonces, cada 2 años hay un salón. Pero bueno, eso había iniciado en el 72, sigue hasta el 93, lo vuelven a instalar en el 2015. Em, y nuevamente, súper importante tener un lugar donde exhibir. En el 78 se crea el Museo de Arte Costarricense, súper importante, porque no había un museo de arte. En el país hasta ese momento solo había solo estaba funcionando para lo que es las manifestaciones, las expresiones plásticas, solo existía, o sea, estaba el Museo Nacional,
pero el Museo Nacional, como sabemos, su enfoque es en la parte de historia natural y lo precolombino principalmente. Entonces, tienen espacios expositivos temporales donde pueda que tengan exposiciones de arte, pero no se dedican a eso. Luego se abre, por ejemplo, el INS, el Museo del Jade, se empieza a instar también en la década de los 70, pero igual no es un museo, es el Museo del Jade, la colección de Jade que tiene el INS, ¿verdad? Y entonces igual no es un espacio que se dedica única y exclusivamente a las artes plásticas. Y luego en el 94 se funda el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, donde habíamos ido la semana pasada, que sigue siendo una instancia sumamente importante y que ahora más adelante o la semana entrante volveremos a visitar esa instancia. Entonces, todos esos apoyos que el Estado le da a la cultura y en particular a la plástica van a ser súper importantes. Em, Profe, sí, ¿por qué fue que desde el 93 hasta el 2015 no hubo salón? creo que a lo que tengo entendido, lo que a mí me han explicado, porque esto no es que alguien haya publicado esto y de yo todavía en ese momento era muy chiquita, pero lo que tengo entendido de eso es que la dinámica había dejado de funcionar también y que se habían convertido en exposiciones en algún momento en los años 80, por algún motivo esa exposición, ese salón anual o salón nacional se había convertido en un espacio en donde homenajeaban a un solo artista. Entonces se convirtió como más bien en unas exposiciones como monográficas en vez de ser expos colectivas. Entonces no sé por qué se convirtió en eso y seguro lo que se dieron cuenta era que que no tenía sentido. Luego se dejó de hacer y se sintió definitivamente esa faltante, ¿verdad? De tener ese espacio. No sé si ustedes han participado en algún momento del salón, han ido a visitar en el Museo de Arte Costarricense, pero es súper importante porque hay de todo, ¿verdad? Entonces, sí, no queda claro por qué decidieron seguro es por eso, porque en algún momento en los 80 cambia el formato y seguro se dieron cuenta que ese formato como que no funcionaba y simplemente lo dejaron ir. Entonces, no sé si habrá otro chisme por ahí que es razón del por qué lo dejaron de hacer, pero, em, pero por dicha lo volvieron a instaurar y ha tenido bastante apoyo, bastante éxito, diría yo, en las últimas manifestaciones. Aquí, por ejemplo, tengo han estado sacando publicaciones. Entonces, esta es la publicación más reciente del Salón Nacional del 2025, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque queda también el registro de todos estos artistas que son muy diferentes entre ellos y se abre a múltiples tipos de expresión artística. Entonces, creo que es un espacio sumamente valioso, especialmente porque en Costa Rica no tenemos una bienal. No se celebra como en otros países bienales de arte acá. Entonces es súper importante para artistas emergentes. Han habido colegas suyos, seguro, compañeros de la U que han exhibido en el salón. Entonces, pues es interesante porque hay artistas que son emergentes. Esta vez pasada, en el 2025, había un chico de 18 años exhibiendo literalmente a la par de una de las artistas más reconocidas, ya grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, súper importante. Em, Aquí pueden ver, les traje esta foto. Como saben, yo soy gran fan de Manuel de la Cruz. Entonces, esta es una foto para que puedan ver de una exposición que le montaron a él en la Dirección General de Artes y Letras. Em, y no, creo que lo vamos a dejar acá por ahora. Hagamos un receso para volver y... Ok, entonces, seguimos. Habíamos estado hablando sobre la importancia del apoyo estatal, principalmente era por donde habíamos quedado. Después de haber repasado, pues,
el espíritu de la segunda vanguardia, ¿verdad? Y entendiendo que ahí el gran giro era hacia la no figuración o la neofiguración, en donde vemos que se empieza a usar el cuerpo humano, la figura humana nuevamente, o figuras en general, podrían ser animales, que van a ser como esta crítica ante la situación social. Ahora, sucede eh, un momento histórico que es de suma importancia y creo que de cierto modo es como uno de esos eventos que se dio y que más bien como que a la postre ha ganado más infamia este evento, que fue la primera y única Bienal Centroamericana organizado por, pues principalmente por los diferentes consejos universitarios de las universidades de Centroamérica, con pues apoyo definitivo que obtuvieron de las instancias, o sea, que era DGAL, pero justo en ese momento se está abriendo el nuevo Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, hay apoyo estatal o institucional a esta actividad. Se suponía que en esta Bienal iba a salir premiado, pues, un premio principal en todo la Bienal y un premio para cada uno de los países, a un primer lugar para cada uno de los países. Y sin embargo, fue pues un fracaso básicamente para la mayoría de los países que el jurado decidió declarar desierto los premios en muchos de los casos. Alguien que me haga el favor de leer ahí esta cita que es parte del fallo del jurado o lo que el jurado había publicado en el periódico después de su fallo. Alguien que me apoye, quien sea, no importa. Yo lo puedo leer, profe. Gracias. Gracias, por ahí. Eh, Ha sido preocupación permanente del jurado emitir un fallo que, además de tener en cuenta la calidad objetiva de las obras, tomar en consideración su significado dentro del contexto nacional y latinoamericano. Dentro de esta tendencia, el jurado ha tratado de estimular con los premios concedidos o declarados desiertas aquellas búsquedas que muestran simultáneamente una asimilación del lenguaje contemporáneo de la pintura con urgencia de expresar contenidos que revelan la situación del artista en su medio y la honesta, ahí no veo la... Y la honesta necesidad de comunicarlo. Ok. Gracias. Y dice principales miembros del jurado: José Luis Cuevas, Marta Traba y Fernando de Cislo. Sl- Siso. Ajá. Ok. Ok, entonces, por un lado, el evento había causado como mucha emoción porque llegó este jurado que era como el jurado, la combinación de personas súper importantes, como que los más importantes miembros del mundo de arte que habían llegado a Costa Rica y los traen a Costa Rica para que sean este jurado. Marta Traba era una de las principales críticas de arte, súper reconocida a nivel latinoamericano en particular, y en este caso los dos artistas, este es José Luis Cuevas, este es Fernando Cislo, que formaban parte de ese jurado, perdón. Y pues quedaron desiertos los premios de la mayoría de los países, incluida Costa Rica, lo cual fue pues como que todo un escándalo, ¿verdad? ¿Quiénes? Ay, no sé por qué esto no me quita el... Ustedes ven esto que dice You're using enhanced encryption. Ya va. Ah, no, ya se me quitó. ¿Quién gana? Pues gana esta obra de Luis Díaz, desaparecida, por cierto, de este artista guatemalteco, Luis Díaz, que como pueden ver en el título de la obra es desaparecida y por eso es que tengo la foto nada más del periódico. Pero pueden darse cuenta que, bueno, se trata de una situación que aborda la violencia que se estaba viviendo en ese momento en Guatemala, y entonces, pues hace referencia a eso. Si nos devolvemos un toque a lo que comentaron los del jurado, pues ellos decían que ha tratado de premiar aquellas búsquedas que muestran simultáneamente una simulación del lenguaje contemporáneo de la pintura
con la urgencia de expresar contenidos que revelan la situación del artista en su medio y la honesta necesidad de comunicarlo. Entonces, claramente esto iba a llamar la atención, porque si vemos aquí, estamos ante obras que no quedan, o sea, no se ve del todo bien la obra en sí, pero parece como bastante distinta, diferente, tiene el componente em, abstracto y si notan, gracias, hay aquí balas, ¿verdad? Entonces creo que eran balas integradas directamente en la obra propiamente. Eso, pues, no era el caso de algunos de los artistas que habían exhibido y que se sintieron, de cierto modo, ninguneados por el jurado. Ahora, el caso de Manuel de la Cruz González, quien no había participado en la Bienal como alguien que estaba sometiendo como parte de los concursantes, digamos, sino que a él lo habían invitado a la sala de honor porque ya era un artista muy, muy establecido, ya es un artista muy reconocido en ese momento y entonces lo invitan. Y sin embargo, parte de los comentarios de ese jurado era que este tipo de arte, que por cierto a mí me encanta, eh, em, esto no es apropiado para los artistas en Costa Rica. Por ejemplo, esto tampoco, ¿verdad? Esta era una de las obras que había enviado César Valverde, sí, para participar de la convocatoria. Y dijeron, o sea, la idea era de estas personas internacionales era que no tenía sentido para artistas de nuestra región estar creando arte con un vocabulario eh, apropiado, o sea, de la apropiación, de que lo agarraron de otros países, o sea, no es un vocabulario, según ellos, que había nacido en nuestros contextos y que más bien lo importante era tener obras de arte que más bien hablaban, que eran innovadores en su propuesta plástica propiamente, pero que también estaban hablando del contexto y como que con esa urgencia de hacer una crítica social. Y pues claramente este tipo de obras no están haciendo ese tipo de lecturas sobre el contexto. ¿Qué sucede? Un Manuel de la Cruz, por ejemplo, dejó de pintar por varios años después de esta situación. Se sintió muy ofendido por el asunto. Seguro él estaba como muy emocionado, pensándolo bien, o sea, que habrá estado súper emocionado por la llegada de estos artistas o este jurado tan eminente al país y que quedaran todos los artistas pues medio ninguneados. Se sintió mal, ¿verdad? Se sintieron bastante mal. Este es otro ejemplo, Jorge Manuel Vargas Benavides, quien había exhibido esto también en ese contexto y que tampoco llamó la atención lo suficiente para que lo consideraran como uno de los artistas que se podría premiar. ¿Cuál es el único artista que sí logra tener una mención como honorífica de su labor? Fue Francisco Amiguetti. Entonces, Amiguetti y Manuel de la Cruz, ya artistas mayores, muy establecidos en el contexto del arte nacional, los habían invitado a una sala de honor, como les había comentado Manuel de la Cruz. Manuel de la Cruz propone esto y Amiguetti exhibe toda una serie de cromosilografías que él había venido trabajando, que son en sí buenísimas, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes conocen esta obra, esta imagen, esta propiamente, la cara de la chica en la imagen, en esta silografía es el logo de la Escuela de Artes Plásticas. Pero esto sí había llamado la atención del jurado y para ellos era esto lo que se estaba buscando. Entonces, siento que en este momento es importante que nos detengamos un poquito yo para escucharles a ustedes, como que abrir un poco el piso para que ustedes puedan hablar y observar y decir qué es lo que sienten en torno a esta y a otra obra de Amiguetti, un poco para entender, como para tratar de entender esa búsqueda por parte del jurado, pero también
esta noción de poder criticar el contexto. Entonces, empecemos con esta. ¿Qué ven que podría estar sucediendo en esta imagen? ¿Qué podría ser lo que aquí se representa? Podemos empezar por lo más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven específicamente? Bueno, lo que se ve son es unas figuras como de personas adultas, como soplándole a esta niña que está aquí a la derecha. Entonces no sé, se siente como tal vez, em, no sé, tal vez algún tipo de, como de fuerza o de agresión, por decirlo de alguna manera. Ok, alguna fuerza, alguna agresión que tal vez está surgiendo del lado de mano izquierda, donde están estas figuras más grandes que parecen estar, como dice Daniel, soplándole hacia la chica. Y sin embargo, dices una palabra que creo que es clave, que es agresión. ¿Qué ves en la imagen que te da esa sensación de agresión? Y creo que el artista lo ha hecho de múltiples maneras, generar una sensación y pensando la neofiguración, o sea, lo que hemos venido viendo desde la clase anterior sobre el uso de la figura humana, pero de una manera que nos indica que tal vez no todo está bien. Entonces, ¿qué podría haber hecho el artista? ¿Cuáles son los aspectos que ve usted, Daniel, que te da esta sensación de agresión? No sé, como el hecho de que estén ahí agrupados en una esquina ¿Ok? y como, y sí, como el rostro también, sobre todo esta figura que sobresale en la parte inferior, como que se ve, no sé, como con ese gesto un poco no tan apacible, digamos. Y Ok, también pues el rostro de la niña como que expresa como sorpresa, un poco de miedo tal vez. ok. Entonces, por un lado, las caras a mano izquierda nos dan una impresión que no es lo que le están diciendo o susurrando o soplando, no necesariamente viene no le están cantando así como una canción bonita. Y como sabemos también, porque por la cara de la chica, ¿verdad? De esta chica que está a mano derecha que no parece, o sea, está sorprendida, está asustada, algo tiene. ¿Por qué decís eso? O sea, ¿qué ha hecho específicamente el artista para darte la intención de, o la noción de que ella está sorprendida? Sí, no, eso como la expresión. Siento que sí expresa como ese sentimiento de sorpresa, como de susto un poco. Y también, ¿verdad? Pensando como en esta veta de la madera y esta matita que está hacia este lado, como que toda la fuerza se inclina hacia ella un poco. ¿Ok? Entonces todo parece estar como empujando hacia ella. Ujú, Y creo que mencionaste lo de la cara, diría yo que la boca abierta, los ojos súper abiertos. Sara, ujú. adelante. Yo resaltaría ese tipo de agresión más al lado de la sexualización, no solo de la mujer, pero de una niña en este caso. Como se ve resaltado, tiene un vestido y el vestido tiene en sus partes como figuras y después también se ve como la forma por debajo de la persona, se ve como esa transparencia. Y también, si ella se supone que es una niña y todos los de la izquierda se ven más como señores, que entonces diría que es más por ese lado de eh, como el peligro sexual que está esta niña. Ok, entonces, ¿sentís que tal vez ese miedo, algo de alguna manera la relaciona a la sexualización? Menciona Sara que pues esa transparencia del vestido, ¿usted qué ve o qué nota dentro de eso que te da la impresión que es niña todavía, pero que hay una cuestión sexualizante, ¿verdad? Ante ella, algún detalle, algo que has notado en particular.
O sea, ¿qué ha hecho el artista específicamente para lograr esa sensación de que estamos ante una chica inocente, pero que hay una cuestión aquí que la está sexualizando? Diría que como las proporciones de ella son de una niña, no es una muchacha mayor o una señora, como, y también la manera del vestido, como que se siente más ay, ¿cuál es la palabra? Infantil. Ujú. Como un vestidito de chiquita. Ajá, Y totalmente de acuerdo. Y sin embargo, ese vestidito de chiquita, pero es transparente, o tal vez el vestido no es transparente, pero justo esas fuerzas que decía anteriormente Daniel empujan el vestido para que se le note un cuerpo que está en esos procesos probables de transformación corporal, ¿verdad? y no sé si esto soy yo leyendo mucho o bateando, pero siento que también el de la niña y el viento me recuerda mucho ay, la fotografía de Marilyn Monroe donde se está como sosteniendo el vestido por el viento. Ujú. Del viento que sube del subterráneo, del metro, y que Ajá, podría ser, pero sí es esto de como que de repente voy a quedar expuesta y no quiero que eso suceda, ¿verdad? Entonces, sí. un poco esa situación, tal vez aquí presente. Alejandro, Bueno, yo también hice una lectura como la de Sara, pero en un principio más bien pensé que era como que es como cuando hay un embarazo adolescente y que la gente habla a espaldas de esa persona y en la comunidad y así, porque lo que tiene ella en el vientre pensé que era como el útero donde está el óvulo a fecundar. Eso fue como la lectura que leí. ¿ok? Entonces, hay algo ahí que en ese proceso de sexualizar a la niña, posiblemente lo que estamos viendo también es una niña que ha sido... em, pues sí, que tal vez ella ha quedado embarazada y hay algo de cierto modo como de inocencia, de chiquita que está ahí, tanto el vestido como Ujú, la carita, y que ujú, eh, siento que el artista no la está juzgando, pero sí esa comunidad de personas a mano ujú, izquierda y esos, alguien tiene una noción, son... eh, los identifican de alguna manera, hombres, mujeres, señores, adultos mayores, o sea, como que de alguna manera hay algún elemento que los identifica a ellos. Las arrugas, profe, pareciera que tienen arrugas, ¿Ok? los piezas. Entonces Y- ya son personas grandes, ¿verdad? Ya Sí, son mayores. y hay algo en el grabado, profe, que de este que me encanta, es que el uso de la veta de la madera hace el viento. O sea, eso es de Espectacular. del asilo. Es increíble. Sí, sí, es espectacular. Lo que yo iba a comentar era el hecho de que estos señores que son viejos son señores, probablemente porque vemos ¿cómo se llama esta cuestión? La manzana de que tienen los hombres. Entonces lo vemos acá, y entonces probablemente son como hombres que la están mirando a ella, que pueda que estén susurrando, como dijo anteriormente Alejandro del pueblo, que están hablando de ella, o tal vez es como simplemente los ojos pues lujuriosos de los señores adultos cuando ven a una chiquita que está en ese proceso de transición. A mí lo que me contó, no sé si a ustedes algún momento les había tocado el profe Alberto Murillo, uno de los grabadores más importantes de nuestro país actualmente, pero que él me comentaba que supuestamente Amiguetti pasó meses buscando la, o sea, la matriz apropiada, o sea, la madera apropiada para hacer este grabado, y que sí, que fue muy a propósito la selección de esta, pues, de esta base sobre la cual él pudo hacer estos grabados. Y que
Creo que definitivamente hay una crítica social, muy claro queda que ella no está bien, que hay algo que anda aquí mal entre, o sea, intergeneracional, hay un problema, sea que ya la chiquita está embarazada y que están chismorreando o están hablando mal de ella, o esta cuestión de estos cambios corporales por los cuales pasa una mujer y los hombres en la adolescencia, ¿verdad? O preadolescencia y que la empiezan a mirar a ella de una forma diferente y que ella no está acostumbrada y está asustada, que la estén viendo y pues creo que todas las mujeres en el curso podrían empatizar con eso o recordar esa época de la vida que es muy compleja, ¿verdad? Em, entonces, en ese sentido, podemos ver, y por eso esta en particular, justo por eso que habías mencionado también de la misma placa de madera que se usa, es que vemos una creación artística de una forma innovadora, o sea, de la misma madera que se está usando, que también yo siempre he sentido que una de las cosas que hizo Amiguetti es darle esta vida, ya sabemos que la xilografía era importante en nuestro país, pero que es muy relevante para nosotros porque estamos circundados por madera. Sí, Sara. Profe, pregunta, ¿qué es la cromoxilografía? Xilografía a color. Ah, ok. Sí, entonces sí, es como una palabra muy elegante para simplemente decir grabado en madera a color, porque la xilografía es grabado en madera y cromo es que tiene color. Em, entonces, por el lado formal, digamos, al jurado les llamó mucho la atención la manera de trabajar la xilografía. Y por otro lado, está haciendo una crítica social. Aquí hay algunas otras que pudieron haber estado exhibidas en ese momento, que vemos esa neofiguración del cual se hablaba en las clases anteriores, sobre pues una crítica social a partir de figuras que son como deformadas o trabajadas de cierta manera. Y pues les traigo varios, pero esta es otra que me interesa que analicemos, porque creo que aquí hay también un buen indicio, tal vez de los cambios que se estaban dando con el arte. Ay, pensé que tenía la versión en donde se compara. Denme un segundito nada más, porque sí tenía la intención eh, de que pudiéramos comparar estas imágenes. Perdón, perdón, perdón. Ay, ¿qué se me hizo? Ya se está en la otra. Aquí podemos ver esta obra que quisiera que también, que igual lo pudiéramos analizar. Y en comparación con la imagen a mano derecha, que también es una silografía de Amiguetti, pero esa silografía es del 1931 y la de a mano izquierda es 1970. Entonces, un país bastante diferente. Quizás algunas de las críticas similares. Sabemos que Amiguetti criticaba mucho a estas señoras que iban a la iglesia, lo habíamos leído en un poema en un momento. Em, pero ¿cuál dirían o sea, qué ven en la imagen? ¿Cómo pueden analizar la imagen a mano izquierda de la gran ventana? Esta obra, La Gran Ventana. ¿Qué ven, qué notan, qué perciben, qué creen que podría estar sucediendo acá, que podría ser lo que está tratando de decirnos el artista? A mano izquierda, ¿qué vemos?
se me fue la palabra, la procesión, ¿Mm? creo que es Ujú, como cuando pasa, sí es esa, ok, ujú. ventana tal vez. Eh, Me parece interesante que los que están a color son solo como las figuras eh, religiosas y un poco de los edificios. ¿Ok? Entonces, esas figuras religiosas posiblemente hasta que son de esas mismas imágenes, la imaginería que habíamos visto del siglo XIX, ¿verdad? Y que sacaron esos objetos para la procesión y hay toda esta gente que está pues procesando detrás de esas figuras que sacaron, ¿verdad? Y que claramente hay algún tipo de festejo religioso que se está dando. Pero ¿qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué más notan? También eh, hay un contraste entre la actividad que están haciendo al otro lado de la ventana y, por decirlo así, dentro de la ventana. Ujú. ¿Qué es lo que están Lo que está haciendo afuera, dentro? Ujú. lo que está afuera es religioso, obviamente, y lo de adentro todo lo contrario. Siento que representa varias cosas, que no está relacionado precisamente a lo que la religión diría que está bien o correcto. Ok, entonces, ¿y qué ves que está pasando abajo? Hagámoslo más grande. Bueno, creo que hay gente tomando licor, o siento que eso es a lo que se refiere. Hay gente, bueno, ahora que veo esto a la izquierda, me parece que hay una persona ahorcando a otra, hay una persona afligida, pero, bueno, una mujer afligida a la derecha, pero un hombre le tiene una mano muy cerca del trasero, por ejemplo. Bien agarradota esa mujer, ¿verdad? Y entonces vemos personas que están peleando, vemos esta escena amorosa, pero que nos causa como que tal vez no es como amor propiamente, sino como una cuestión más de, como una, de tal vez que ella es como una prostituta o algo así, el vestido de ella es bastante, o sea, revela mucho y él tiene como una cara de un viejillo comparado con ella que parece mucho más joven, ¿verdad? Entonces tal vez hay una crítica en relación a eso. Mencionaron de la figura que tal vez este que está tomando, probablemente todos están tomados y esos están jugando eh, algún tipo de juego de dados, ¿verdad? Pero que da la impresión que no es, a ver, no es ajedrez, ¿verdad? Lo que están jugando, sino que probablemente algo que tenga que ver con apuestas o algo por el estilo. Déjame ver acá el chat. Las personas dentro de la ventana tienen latas. No sé si serán latas o si serán vasos. Yo honestamente no sé si habían tantas latas en esos tiempos en Costa Rica, en los setentas. Yo creo que no. Probablemente son vasos. Em, y bueno, a fin de cuentas, a mí algo que siempre me ha llamado mucho la atención de esta imagen es estos dos niños, ¿verdad? Los niños que se están mirando, uno está adentro, que mira hacia afuera, la que está afuera y mirando hacia adentro es casi como que la mamá le dice, uy, no, no, no ve ahí, esos son los malos, ¿verdad? Y que entonces, de cierto modo, lo que da a entender, o por lo menos así lo leo yo, lo percibo yo, es que es una lectura de la realidad costarricense, ¿verdad? La realidad de una sociedad que está, de cierto modo, dividida entre estas personas que son muy devotos a la religión y que caminan de cierto modo ciegamente, siguiendo eso, versus aquellos que están en una cuestión muy decadente y, sin embargo, de cuáles son los perjudicados de esto. Estos dos niños que no tienen la culpa de estar del lado de la ventana que les ha tocado, ¿verdad? La chiquita de este lado, el chiquito de este lado, probablemente se ven esos niños en la escuela y este fin de semana, pues ahí se están viendo la realidad muy distinta en que viven ellos. Entonces, vuelvo a lo mismo de el interés por parte de un jurado de resaltar o señalar obras que están creadas y que hablan del contexto social. Ahora, siento yo, siempre lo he sentido, que es un poco injusto
esa lectura, considerando que en Costa Rica, bueno, ya hemos visto ejemplos de cómo puede haber una crítica social. Sin embargo, nosotros no estábamos viviendo en la década de los años 70, finales de los 60 y inicios de 70, no estábamos viviendo conflictos armados como se estaban viviendo en los otros países. Entonces es como muy complicado. Sin embargo, pues sabemos que tuvo un gran impacto ese fallo del jurado y como que muchos artistas en ese momento quedaron así como que, "Ah, ¿ahora qué? ¿Verdad? Y entonces vemos en la década de los 70 hay, bueno, les traje esta foto porque creo que te llama mucho la atención. Estas son unas fotografías de manifestaciones en su momento. Eran algunas de las manifestaciones en contra de Alcoa, solo que es importante saber o tener conciencia de que han habido manifestaciones en el pasado, han habido diferentes momentos de nuestra historia que vemos, por ejemplo, policías que están saliendo con garrotes o estos otros con máscaras de gas, pero creo que lo importante también es tener presencia de una generación cada vez o como una nueva generación de costarricenses que cada vez más se preocupa por la situación, se manifiesta de alguna manera. Esta es una frase de Alfonso Chase, en donde dice, somos la nueva generación que busca una definición. Nuestros enemigos más tenaces son la derecha, con su aparato represivo, con la autoridad que le da el disfrute del poder, y nuestros enemigos son también la izquierda esclerótica, la izquierda oportunista, la izquierda burocratizada y añeja, aburguesada y complaciente. Sabemos que somos irritantes para muchos adultos y también para muchos jóvenes con mentalidad de ancianos. Pero lo importante aquí es pensar en una Costa Rica de la década de los años 70 con jóvenes y con artistas que están dispuestos a hacer como comentarios sobre la situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Y entonces seguimos viendo artistas produciendo obras que hacen referencia a la situación, tal vez debido a pues este fallo del jurado, ¿verdad? Que desde ese momento en adelante se siente como un nuevo deseo por comentar las situaciones que se están viviendo, en este caso los precaristas, que en los años 70 hubo un gran movimiento por movilización, digamos, del Estado, del gobierno, por sacar a los precaristas que se ubicaban en propiedades privadas. Entonces, bueno, haciendo referencia a eso, las dificultades enfrentadas por estas personas. Habíamos visto ejemplos la semana pasada, ¿verdad? O antepasada de la neofiguración, ejemplos de imágenes de figuras que al estar representadas de tal manera nos dan esta sensación de que algo anda mal, o referencias directas a la guerra, ¿verdad? La militarización de la región que se estaba dando y que tenía estos impactos en la vida de las personas, ¿verdad? Que para nosotros pueda que sea muy chocante. No estamos acostumbrados a ver este tipo de uniformes, de soldados, de botas de soldados y tal, pero que también y cada vez había un poco esa presencia en la región. La obra esta que estamos viendo es La Gran Presencia. Crisanto Badilla es también pues más reconocido como escultor, pero esta obra siento que es muy potente porque nos remite a un periodo en el que los artistas están muy preocupados por la situación que se están viviendo, que se está viviendo en la región y que encuentran que el arte puede ser un lugar para pues expresar esas preocupaciones. En el caso, ahora me gustaría abordar un poco la creación artística en diferentes medios, entonces abordar el grabado fue sumamente importante. O sea, a partir de pues ese homenaje que le hacen a Miguetti y también con la llegada de Juan Luis Rodríguez Cibaja, quien había estado estudiando en Francia, grabado, y vuelve y se establece en ese momento con el apoyo de la OEA lo que se llamó CREAGRAF, que era esta instancia pues era en la Universidad de Costa Rica, que se llevaba a cabo, pero era em,
la búsqueda de poder explorar nuevas formas de hacer un arte gráfico. Aquí podemos ver una foto de, de uno de los talleres, porque lo que sucedía era que se traían a diferentes artistas internacionales, especialistas en diferentes medios, especialmente de estampa, que dieran talleres y que pudieran abrirles más posibilidades a los jóvenes artistas en particular que estaban explorando nuevos medios. Y entonces no vamos a entrar tan a fondo en muchas de estas obras, pero sí empezamos a notar el uso de otros tipos de estampa, ¿verdad? Que hasta este periodo en general en el grabado lo que se utilizaba era la silografía, ¿verdad? La estampa en madera, pero empezamos a ver procesos ya químicos, como lo es aguafuerte o intaglio, que en este caso este lado es aguafuerte, este lado es intaglio, y que pues también acompañados de lecturas que se podrían hacer sobre una crítica social, em, aquí como que esta homogeneización de estos cuerpos de señores en su ropa que parece que van a trabajar o lo que sea y que pues toda la basura abajo, ¿verdad? O que algo que se está desparramando y que van corriendo estos señores de ahí, como que se espantan. Em, o ejemplo de Juan Bernard Ponce, que más bien fue un artista chileno, pero exiliado en Costa Rica y que también está creando obras que hablan un poco de esto complejo que se está viviendo, ¿verdad? Armas integradas a este, un poco figuras que parecen ser como tal vez inocentes mezcladas en el asunto. Pero también surgen otras artistas o como que por medio del grabados que van a empezar a abordar aspectos un poco más, em, sí, de una fuerza como es esta que estaba en y que varios mencionaron en, en sus respuestas al cuestionario, de em, pues de una lectura que se pueda hacer más feminista ante estas imágenes, ¿verdad? Entonces, un poco esta crítica de repente, o como que la posibilidad de que uno con el arte puede ser crítica, ya se convierte en parte de el imaginario de los artistas, ¿verdad? Entonces, en esta obra de Ana Griselda Hain, que siempre llama mucho la atención, la oscuridad, el encerramiento, esa sensación de soledad de las mujeres, muchas mujeres que todavía para ese momento y bueno, hasta la fecha, habrán las que sufren esto, ¿verdad? Que el espacio de la mujer es el domicilio, ¿verdad? O sea, es el espacio privado, en el espacio público, en la esfera pública, no hay espacio tanto para ellas, ¿verdad? Y que muchas mujeres viven y se sienten un poco encerradas. Y es eso que se transmite en esta imagen, que por más que esta mujer pueda que tenga una situación privilegiada, ¿verdad? Se nota que hay muebles bonitos, la matas dentro de la casa, ella está muy bien vestida, ¿verdad? Todo eso y sin embargo, la oscuridad, ese encerramiento en el espacio, ella está como encerrada dentro de la composición. Em, Nos damos cuenta que ya los artistas están realizando que el arte puede ser un lugar para expresar sus ideas más profundas, ¿verdad? Y que no siempre son bonitas. Y eso, pues eso habrá generado un poco de disgusto, tal vez, o alguna preocupación, porque hay algo que sucede paralelamente con todo esto, que son estos certámenes de paisaje. Entonces, por un lado, estamos viendo cada vez más artistas que están siendo más críticos ante la situación y por otro lado, vemos a un Ministerio de Cultura que lo que decide hacer es auspiciar estos certámenes de paisaje. Eso fue entre el 1973 y 2003, y que, pues, como nos dice Eugenia Zabaleta, profe ahí de la Universidad de Costa Rica, refleja el deseo de un Estado que se aferraba a una representación plástica de la nación
en el paisaje rural. O sea que tal vez algunos esto de la crítica social con el arte como que no les estaba encantando tanto, entonces lo que querían era como volver al paisaje. Y entonces se hacen estos certámenes, los cuales fueron muy chivas también. O sea, no deberíamos de pensar que bueno, que solo hay una cuestión eh, dudosa tras de las intenciones del Ministerio de Cultura. Tenía muchos y mucho impacto también, porque ¿qué era lo que sucedía con estos certámenes? Se daban periódicamente, o sea, cada rato se daban, se convocaban los artistas para que fueran todos a cierto lugar, ¿verdad? Entonces, pongamos en este caso, esta mano izquierda es Patarrá. Em, entonces todos los artistas iban, que querían participar, iban a tal lugar. Y lo interesante es que normalmente después del día de la jornada de salir a pintar y todos estaban como al aire libre y pintaban todos juntos, era muy bonito, era llevar artistas a diferentes lugares del país, un poco lo que decía anteriormente, ahora no me acuerdo si fue Paula, ¿verdad? Creo que sí, de como democratizar un poco la cultura y sacarlo del casco central del país. Y entonces los sacaban a zonas rurales. Y luego, ¿qué sucedía? Solía que los artistas exhibían lo que habían producido en ese día, normalmente en la escuela de tal comunidad, y se ponían a la venta las obras. Entonces, también era como una forma de apoyar a los artistas, vayan, salgan, pinten, pero que a la vez van a poder tener posiblemente una forma de ganarse algo. Entonces vemos que por un lado está esta crítica, pero por otro lado el Estado está haciendo esto y que creo que siempre ha sido importante el paisaje, pero también con este tipo de iniciativas del Estado, em, pues se sigue pintando paisaje, ¿verdad? Y se sigue innovando con el paisaje, como podemos ver con esta imagen que es la que estábamos viendo, que habíamos visto en la clase, ¿verdad? Que entonces es un acercamiento al paisajismo, pero un acercamiento al paisaje diferente, más geometrizado, tal vez como que pasado ya por la abstracción geométrica. O aquí hay otra, porque es espectacular, entonces quise traerles otra obra de Nora Bolandi. O esta, por ejemplo, que de Fabio Herrera, que es una acuarela, pero que también es como muy innovador en su, pues, desvanecimiento, o sea, casi no se ve, casi no tenemos, o sea, no nos queda muy claro qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y entonces es un juego mucho más experimental con el paisaje. Entonces, el paisaje va a cobrar nuevamente vida y como que no se va a ninguna parte. El paisajismo siempre va a ser muy importante en el arte costarricense. Em, en la escultura, algo que quiero mencionar es que se va a dar algo parecido también con lo de la crítica social. Entonces, este es ejemplo de una obra de Néstor Celedón Guzmán, quien había sido parte del Grupo 8. Habíamos visto que hasta que en la escultura se va hacia una abstracción. Entonces, vemos diferentes artistas que están jugando con esa abstracción, pero que también tal vez están mirando hacia una tradición de minimalística, como lo es en el caso de José Sancho, el 70s, 80s, un temprano José Sancho. Esta que parece es como parte de esta serie de cardúmenes, que parecen como peces, pero creado a partir de chatarra, ¿verdad? Entonces, como este conjunto de usar diferentes materiales, pero también cada vez como, o que se abraza eso abstracto. Y sin embargo, lo que vamos a ver también acompañado de esa abstracción en la escultura que se venía dando desde los 60 es em, una escultura que de cierto modo va a estar más consciente de la ciudadanía, de las personas, en este caso indígenas. Entonces vamos a ver un auge en creaciones de rasgos indígenas o artistas interesados en afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, un poco complejizar el panorama de la población costarricense con estas imágenes tanto de indígenas como de afrodescendientes, así figuras, obras, esculturas que son em, eh,
de en sí, obviamente bellas, pero que hacen referencia a otra fisionomía y por ende a otro, em, dentro de la constelación de personas que conforman la población costarricense, un acercamiento más a esa pluriculturalidad, a esa multietnicidad que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que hoy en día es parte de nuestra constitución. Pero bueno, eso bastante presente. Los artistas van a, como con toda esta intención de tener mayor conciencia crítica ante la sociedad, vemos que surgen propuestas artísticas que van a tomar en cuenta em, indígenas, afrodescendientes o la lucha de las personas que, bueno, que de cierto modo han quedado fuera de esta dinámica de la modernización, aquellos que son los campesinos, ¿verdad? Y entonces, Fernando Calvo, también dentro de esta misma tendencia que se podría decir neofigurativa, Fernando Calvo es uno de los artistas que trabaja esto. Esta obra está en los museos del Banco Central, tal vez se acuerdan si bajaron al baño o fueron a la parte del Museo de Oro, ahí está esta pieza. Em, pero una de las más conocidas es la de los presentes, que está frente al Banco Central, en puro San José Centro. Y em, no sé, les escucho a ustedes. ¿Qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? ¿Cuál es la lectura acá del campesino? Si nos devolvemos Profe, un toque a pensar en el boyero, sí, adelante. una pregunta. ¿Estas obras eran como, este, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Digamos, a ellos se las pagaban, era como un contrato con los bancos o con el gobierno, me imagino. Ujú. Sí, y creo que eso que decís es sumamente importante, porque se me olvidó mencionar que definitivamente desde los años 70 en adelante vamos a ver y que tiene mucho que ver con el apoyo estatal y esta política cultural que se viene generando, que el Estado va a llegar a ser uno de los principales mecenas y va a pagar por estas obras, ¿verdad? Y hasta la fecha hay una ley que cualquier instancia del Estado tiene que, si van a hacer cualquier proyecto de infraestructura, que va a tener un presupuesto elevado, tienen que dedicarle un 1% a la compra de arte. Entonces, ¿cuál es el asunto? Muchas de las instituciones, y ahí estamos hablando, por ejemplo, del MOPT, del Poder Judicial, del Banco Central, o sea, todas estas entidades, si ellos van a invertir en algún edificio, alguna construcción, entonces tienen que invertir un porcentaje a la compra de arte y entonces muchos van a dedicar, van a comprar obra pública, o sea, obras de arte que puedan exhibir en la esfera pública. Entonces, de verdad va a empezar a ser desde la década de los 70 que cada vez más se ven más murales, más esculturas en el ambiente, o sea, ya abiertos al público, porque se dice, bueno, si el Estado está invirtiendo en esto, deberían ser obras que todos podemos apreciar, ¿verdad? No siempre se da así, hay muchas obras que se compran y que se meten en las oficinas de los gerentes, ¿verdad? Pero sí hay mucha obra en la esfera pública y sí se les paga. Sí, Hay también otras que... pregunto Sí, adelante. por el tipo de materiales, ¿verdad? Que son fundiciones en bronce y todas esas, entonces, como son cariñosillas. Sí, 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 sí. Y de yo no sé, en la década de los 70 y 80, no sé si es que nos iba un poco mejor en el país, pero uno sí ve que se hacían ciertas inversiones, y el Estado tenía otra mentalidad hacia eso. Sí se invertía mucho más. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido un montón es también con el Museo del Jade, que es una instancia que pertenece al INS. El INS también está invirtiendo dinero para la cultura y que ellos se traían en la década de los 70 y inicios de los 80, se traían unas exposiciones tan espectaculares con obras de grandes, grandes artistas de renombre a nivel internacional, se los traían a Costa Rica. ¿Por qué no podemos tener nosotros exposiciones, por ejemplo, de Picasso o de Matisse o de grandes artistas?
porque el seguro, pagar el seguro de esas obras es demasiado caro. Pero en ese momento el INS pagaba los seguros para que nos llegaran muchas obras de muchos lugares. Sabían espectaculares, posiciones espectaculares. Las diferentes instancias pagaban por esto, gastaban plata. Esto es bronce, como decís. Entonces, sí. Creo que eso es como uno de los cambios también muy importantes que se dan en esta década. No sé si alguien iba a comentar algo sobre esto, lo que les había, o sea, el detonante era si pensamos, por ejemplo, en esas imágenes de campesinos o el boyero que tanto le habíamos entrado en analizar la imagen del boyero de Zúñiga. ¿Cuáles son las diferencias que ven con esta escultura? Les voy a enseñar algunos detalles. Estos sí se sienten como campesinos nuestros, como más ticos, ¿Ok? ¿Por qué decís que parecen más ticos? como que se sienten más latinos, por decir, en ¿Ok? términos de otros campesinos que hemos visto antes. Estos tienen más facciones que uno podría ver en personas en la vida real, Sí, o o por sea, lo el menos que mestizaje veríamos en real. nuestro contexto. Ujú. Que el mestizaje real que les gustaba mucho a los líderes de nuestra nación generar este mito de la Costa Rica blanca, ¿verdad? Y que todos éramos europeos y que es cero, cero, cero el caso. O sea, creo que es algo en los estudios de genética de nuestro país, creo que es algo así como el 98% de la población tiene sangre indígena, algún porcentaje de sangre indígena. Entonces, sí, la fisionomía tal vez es más parecida a la nuestra y que tal vez tiene algo que ver con ese interés, como había comentado anteriormente, de los artistas de empezar a ver tanto la fisionomía indígena, afrodescendiente, ¿verdad? Como que considerar todos ellos parte de nuestra ciudadanía. ¿Qué más? Ay, perdón, dirección equivocada. Creo que se- También las poses, las edades. Ujú, La mayoría de ellos no tienen zapatos, que es ok, más realista con, tal vez no en el momento que lo hicieron, pero ujú, en años pasados habíamos visto la pintura que se encuentra en el mural del teatro, ay, ¿cuál ujú. era? Teatro Nacional. Ajá, que se mostraba como ellos con zapatos, también la vestimenta, que era muy europea, esta ya es más parecida a lo que sí usaban, Ok. las poses. Esas poses que, ¿cómo las ven? Mm, hay algunas que sí están como más, como en pose, como por ejemplo el tercero diagonal, que está como parado en una pose más como de autoridad, pero aún así son poses muy normales, como no son de triunfo ni de Ujú, que habíamos visto otra que tenían como esa pose de guerra, por decir, ujú. que Y que sí se sienten casi, más ujú, humanos. sí, como más más normalitos, ¿verdad? Como más común y corriente y tal vez también un poco, yo siento de cierto modo un poquito más de resignación, ¿verdad? También en las caras de las figuras mismas, o sea, estas mujeres en particular, o sea, ellas no son aquí o el señor, o sea, son personas, son figuras que uno siente que han sido como arrebatados por la vida, ¿verdad? O sea, no la han pasado necesariamente fácil, no les ha sido fácil la vida, como que, como, sí. Entonces, es interesante pensar que el Banco Central dedica, obviamente, una cantidad enorme de fondos para llevar a cabo esta obra, que a fin de cuentas es una obra que critica la situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Y de cierto modo es como el desplazamiento del modelo del campesinado en nuestro país, ¿verdad? Y de cierto modo como que ya parece que hay menos y menos campo para ellos, ¿verdad?
en este afán por modernizarnos, em, tal vez han quedado relegados a un lado estas figuras que están presentes todavía, como nos indica el título, pero que sí, o sea, que es una situación más compleja para ellos. O sea, no es esto necesariamente un, una reivindicación de la clase trabajadora, es una exposición de la situación de esa clase trabajadora, tal vez un poco más hablando de la realidad. Habías mencionado en varias ocasiones, o sea, parecen normales, parecen humanos, parecen, yo siento como resignación también ante estas caras, como que sí, han sido abandonados por la situación país, de cierto modo. Profe, Sí. también como, digamos, la altura donde están puestos, ellos están literalmente a la altura del suelo, Ujú, están a la altura de nosotros, entonces yo siento que está hecho como para que uno se refleje en ellos, no es como esos, como decía la compañera, no están en poses heroicas, ni en un pedestal, ni son enormes, ujú. es como que los dignifica, pero también no los idealiza. Sí, exacto. O sea, están serio idealizados. Tal vez los dignifica porque les dan un lugar, eso sí. Y, o sea, el propio título, los presentes, ahí están presentes. Ese es el tico, está presente. Pero casi siento yo que es como un mensaje del artista de que no se olviden de estas personas que todavía existen y que están presentes, ¿verdad? Porque pues siguen estando aquí y nosotros seguimos estando entre ellos, porque claro, el artista los pudo haber puesto en un pedestal o los pudo haber elevado, ¿verdad? Pero notamos que no, como decís, o sea, están a nuestra altura y son tamaño real, ¿verdad? Creo que esta es una obra muy fuerte. La próxima vez que transitan y pasean por San José Centro, pasen ahí enfrente y visitan em, este conjunto de figuras de Fernando Calvo de 1980, que creo que sí que es muy fuerte, ¿verdad? Em, y bueno, una última que les quería traer de escultura, en donde vemos que cada vez más los artistas están explorando o experimentando ciertas posibilidades críticas, ajusticiamiento de una marioneta, que pueda que esté haciendo un comentario fuerte ante cómo las personas caen en estas situaciones militantes. En este caso, pues nosotros en Costa Rica no estábamos viviendo lo que se estaba viviendo en una gran parte de Latinoamérica en ese periodo, dictaduras, em, personas militantes contra los gobiernos y tal, y entonces pues esas dificultades que se estaban enfrentando y que creo que afectaban la sensibilidad de nuestros artistas que estaban conscientes de eso. Em, ok, voy a seguir adelante sé que es un poco cansado porque ya llevamos una hora de estar conectados, pero para mí es importante poder sacar un poquito más y ya retomar lo último, la sesión entrante. Pero, a ver, cuando pensamos en lo contemporáneo suele ser en el arte conceptual, o sea, lo contemporáneo suele ser mucho más conceptual, en donde la idea muchas veces es más importante que el objeto artístico creado, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver, tanto en un par de ejemplos que les voy a enseñar hoy, que son tempranas, como lo que vamos a ver la semana entrante, es que la obra de arte puede ser un proceso, o sea, puede ser una acción, puede ser un texto, puede ser una experiencia. No necesariamente estamos hablando ya de obras de arte como un cuadro pintado o una escultura per se. Entonces esto lo que nos da es lo que se conoce como, y creo que lo dije durante la visita en el museo, la desmaterialización del arte, en donde el valor reside en la idea o el concepto más que necesariamente en la obra física. Entonces, si se acuerdan, la semana pasada les comentaba sobre los andamios y la escalera creada de estereofón. El museo no tiene eso en estereofón guardado en el museo. Lo mandan a hacer para la hora que se va a exhibir
Em, o en algunos casos tal vez guardan el estereofón, pero tal vez lo despegan para poderlo meter en la bodega, en el acopio, porque no vamos a tener todo el espacio del mundo para tener ahí un andamio hecho en estereofón. El punto es, la idea es más importante que el objeto propiamente. Entonces, bueno, obviamente esto empieza con los artistas que empiezan a hacer esto, que uno puede decir que este tipo de arte conceptual, pues desde el dadaísmo con un Duchamp y los ready-made, son temas que, o sea, obras que cuestionan el arte, obras que cuestionan al artista, a la obra, ¿verdad? Todo eso está ahí y ya en Costa Rica para este periodo vamos a empezar a poquitos, pero ya empezar a ver ejemplos de artistas eh, que van a jugar con eso. Entonces, quería compartir con ustedes algunos ejemplos tempranos de este arte conceptual, muchos de los cuales surgen en contextos extranjeros, o sea, que nuestros artistas costarricenses están fuera del país y se están empapando de estas ideas del arte conceptual y lo están aplicando en su creación artística. Entonces, algunos ejemplos es como Juan Luis Rodríguez Cibaja. Les había comentado el nombre anteriormente, es uno de los principales grabadores también de nuestro país. Em, él había estado estudiando en Francia y cuando él está allá, él hace esta obra que se conoce como El Combate y que interesantemente se había cubierto en la prensa nacional. Entonces, a nivel nacional se llegó a conocer de esta obra, aunque la obra no se hizo en Costa Rica, pero de cierto modo iba a tener cierto nivel de impacto porque la gente estaba como que conocían que él había hecho este tipo de creación artística. Y qué es lo que estamos viendo en la foto, es como un ring de boxeo y en el ring hay, él había tallado y por algún motivo no se nota, o sea, no queda, son estas figuras que él hizo de hielo, como que esculturas de hielo, con un hielo que además estaba con una tinta roja y a nivel de los días que pasaban, o sea, claramente, dice él, el artista dijo que duró 48 horas. Yo no dudo que haya durado tanto, pero bueno, puede ser que en París hacía frío cuando exhibió eso. Em, pero, ¿qué sucede? En el ring de boxeo se va derramando todo el agua que se va derritiendo y va quedando sobre la superficie de este ring estas manchas rojas que entonces parecían como sangre. Además, este ring, habían como unos sonidos de boxeadores que hablaban sobre el boxeo, ¿verdad? Y también eh, los lados del ring de boxeo tenía alambre de púa. Entonces, pues ahí un comentario bastante, se podría decir como fuerte ante lo que fue la situación, o sea, de esta la constante, las peleas que puedan haber en el mundo, los resultados de esas agresiones que se dan. Otro ejemplo de arte más conceptual que se empieza a dar es Victoria Cabezas, que en 1973 ella había ido a Estados Unidos, a Florida, a sacarse una maestría en artes y el resultado de ese proyecto de maestría, ella viene y lo exhibe acá en el Centro Cultural Norteamericano y es toda una serie sobre, bueno, fue para lo que ella denominó su tesis, su tesis se llamó Banana Thesis, tesis del banano y que es, pues, todo tiene que ver con una reflexión sobre, sobre el banano, pero más allá de simple y sencillamente la fruta, es más nuestra condición como países que son banana republics, ¿verdad? Repúblicas del banano, que pues casi que de cierto modo nos llegan a conocer únicamente por eso. Y ella dice que también era parte de la respuesta propiamente de ella,
ante la situación de ir a estudiar en Estados Unidos, ella siendo una centroamericana, ¿verdad? Y los países de Centroamérica dominados por la United Fruit Company, después Chiquita, Banana y todas esas empresas ahora transnacionales, pero bueno, empresas estadounidenses que han venido y han perjudicado mucho la situación local con sus pues, cultivos de banano. ¿Verdad? Y entonces es toda una exploración del banano de diferentes maneras, empezando por esta, que es como tal vez la más sencillita, pero también juntando dentro de eso una cuestión que sexualiza también el banano, ¿verdad? Y que entonces el banano como deseo, el banano como algo o sea, que sea dominante, ¿verdad? Em, el banano emplumado, que para aquellos que conocen un poco más sobre lo precolombino, está Quetzalcóatl, ¿verdad? Que es la serpiente emplumada. Entonces aquí hay todo un juego con eso, em, de agarrar el banano y bueno, emplumarlo. Y culmina con un performance que ella hace y la tesis propiamente, que es literalmente, si pueden notar, toda la tesis es dice banana, 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 y luego, pues a cada rato hay notas a pie de página que ella sí había hecho una gran cantidad de investigación sobre todas las veces que hablaban del banano en el contexto de Centroamérica. Y entonces va recopilando toda esa, digamos, esa bibliografía sobre referencias a nuestros países y el banano. em, pero bueno, acompañado también de este performance en donde ella lee su tesis y que creo que queda bastante em, relevante la crítica ante pues la situación de cómo nos perciben simple y sencillamente como repúblicas de banano, o sea que nuestro único valor en este mundo es producir banano y que por ende todos los que vienen, o eso por lo menos fue lo que sintió ella, que de lo que viene de acá es banano, ¿verdad? Y que es menos, es tercer mundo, etcétera. Em, Rafael Otón Solís, artista que está actualmente exhibiendo en el edificio Registro. Porfa, vayan, es de las exposiciones que les compartí en el chat de estudiantes de museología. Tavo, nuestro compañero del grupo, fue parte del equipo de producción y curatorial de la exposición que está ahora en Registro. Pero esta es una de las primeras, esta es la primera obra de instalación que hace Otón Solís, que no es el mismo que el diputado, por si pues les suena familiar el nombre, no es el Otón Solís diputado, sino que es el artista. Y esta fue una instalación que él hace en donde habla sobre la violencia que estaba sufriendo en ese momento Nicaragua, ¿verdad? Entonces, la instalación incluía tres cuadros y después unas sillas que estaban como tiradas, una mesa, unas sillas y una muñeca que estaba ahí como tirada en el suelo. Estos son los cuadros en sí, em, y que em, pues hacen pensar en sangre derramada, ¿verdad? En injusticias, en dificultades, en falta de las necesidades básicas, porque es interesante ver que pues la obra en sí es al norte con Nicaragua, dice Nicaragua, pero ojo que también lo que dice es Niagua, ¿verdad? O sea, la Nicaragua ni car no está ahí, ¿verdad? Pero ni agua, o sea, del sufrimiento, de las dificultades que se estaban enfrentando. Otón Solís es una persona sumamente sensible, em, y ha hecho muchas obras que hacen referencia, les comparto solo estas tempranas por ahora, la semana entrante podremos iremos a ver unos cuantos más, pero este es de un par de años después que hace referencia al Monseñor Romero,
quien fue este sacerdote en el contexto del Salvador, porque El Salvador también estaba viviendo una guerra civil complicadísima, en donde en muchos casos el campesinado, los indígenas estaban siendo atacados porque siempre eran pues no tomados en cuenta por una élite que lideraba el país y que entonces ahí habían levantamientos que lleva eventualmente a pues una guerra completa en el país. Y Monseñor Romero era este sacerdote que abogaba por los derechos de las personas, principalmente las personas indígenas, y básicamente lo que le sucedió fue que en medio misa ingresan un día y lo matan ahí, literalmente en medio misa, y entonces fue todo de una noticia muy, muy triste y muy revelador de lo complicado y serio que era el asunto en El Salvador, porque em, que el momento que matas a un padre, un cura, ya es como otro nivel de violencia que uno se da cuenta que se está viviendo en ese contexto. Entonces, aquí, pues una obra que claramente es totalmente abstracta y sin embargo, pues nos remite a ese derramamiento de sangre, nos remite a, pues esas, em, como esa injusticia que se vivió. Se ve esta obra y es como muy silenciosa la obra en sí, no hay como mucho que uno quisiera decir sobre lo que está viendo, pero se siente, ¿verdad? Se siente ese cartón rasgado, pues el cordón del padre, ¿verdad? Que es como fuerte pensar dentro del contexto propiamente que se estaba viviendo. Y última obra no, dos obras más que les quería comentar. Este pues es un documental, pero también casi que podríamos decir que es como un temprano videoarte en el que todo explora la situación de las mujeres, de la violencia de género que se vive em, y esas dificultades. Alguien que me haga el favor de leer aquí lo que dice. Yo puedo, profe. Gracias. A lo largo del documental, que surgió para conmemorar el Año Internacional de la Mujer, se muestran testimonios que representan a la mujer de la zona rural, quien tiene pocas o nulas oportunidades para estudiar y vive condicionada a lo que su marido le ordene. La de los barrios pobres de la capital, quien por falta de oportunidades laborales para salir de la miseria, trabaja como bailarina en un cabaret. También muestra a quien se consume en las jornadas extenuantes de una maquila, como narra Cecilia Mendoza, así como la madre ama de casa, quien no quiere tener más hijos pero cuyo marido no la deja planificar, la misma que no califica como merecedora de ayuda en ningún centro de salud. Gracias. Entonces, pues el trabajo en sí es como un documental porque va siguiendo y estas personas específicas que se em, em, entrevistan y que salen en el documental propiamente, pero que también va acompañado de todo un componente mucho más artístico de la figura de la artista misma, Quitico Moreno, quien es actriz, que había sido actriz. Que está como en este paisaje muy desolador y que está ella en una cruz, ¿verdad? Y entonces ella va portando esta cruz y entonces conjuga la situación documental con una cuestión mucho más artística para hablar sobre pues esa injusticia, ¿verdad? Y esa desigualdad de género que se vive en el país. Entonces, vamos viendo cómo cada vez más, o sea, los artistas están viendo en el arte un campo, un ámbito para expresar sus sentimientos en torno a lo que se vive. Cine útil, dijo, no para distraer ni matar el tiempo, sino para cambiar. Siempre me habían preocupado las personas indefensas, invisibles, la gran mayoría que sufre y tiene grandes necesidades, decía el artista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos por medio del arte abordar eso? Y un último ejemplo, Otto Apuy, ganador del Magón de este año, entonces quise terminar aquí con él, que él llevó a cabo una acción y nuevamente, como ven, estamos ya ante una incipiente situación en donde es
la desmaterialización del arte, o sea, a dónde reside el arte, a dónde está el arte. Cuando es una acción performática, de no queda nada necesariamente al final de cuentas. Entonces, aquí lo que hizo el artista fue que construye este andamio a la par del Monumento Nacional, en el Parque Nacional, y lo que hace es que, bueno, aquí voy a citarlo a él, o más bien alguien que me lea aquí. José, ¿me lees, porfa? Si todavía estás ahí. No. Bueno, alguien más que me lea aquí la descripción de lo que dice Otto Apuy que había hecho. Yo puedo leer, profe. Gracias. La instalación con acción en vivo del Parque Nacional al lado del Monumento Nacional tenía el propósito de representar los colores de la bandera de nuestro país. Construí andamios que funcionaran como un tobogán y desde lo alto de 5 metros vacié galones de pintura espesa con los colores patrios. Al final, abajo todo se convertiría en una materia oleaginosa de color de la sangre. Eso tenía otro significado, porque trascendía el concepto de acción y se convertía en revelación de una actitud pacifista, antimilitarista y porque la bandera nació con este movimiento, ya que fue tejida por doña Pacífica Fernández. Apuy. Otto Gracias. Apuy, Índice de la Resbalosidad de Instalación Performática en el Parque Nacional 1986. Perfecto. Gracias. Entonces, imagínense, estamos viviendo, o sea, un contexto, por todos lados hay guerra, por todos lados hay militares. Costa Rica en medio de mucho eso, con sus contactos directos, presencia cubierta muchas veces y que mucha gente no sabe que estaban acá del CIA, ¿verdad? Del CIA de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces todo eso debió de haber sido una situación muy compleja que se estaba viviendo y cómo los artistas podían hacer este tipo de acciones para generar cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, em, listo. Ahí lo dejo por hoy. Sí quería, antes de irnos, asegurar que tenían claro y ver si tenían preguntas sobre lo que es la asignación para la semana entrante, que es el primer avance del trabajo final. Entonces, denme un segundito para proyectar acá. Esperante. Espérense, porque. Ya. Mm. Creo que por ahora todo bien, profe. Sí, voy. Em, Listo. Entonces, para el trabajo final, como saben, individualmente o en grupos de hasta 3 personas, seleccionan un artista costarricense contemporáneo y realiza una presentación oral con apoyo visual y un ensayo final centrado en el análisis profundo de una obra de arte específica de ese artista. La obra tiene que haber sido producida a partir de la década de 1990 en adelante. La obra seleccionada debe haber sido vista en un espacio expositivo, un museo, una galería, centro cultural, exposición independiente. Por ejemplo, si alguien quisiera trabajar con don Otón Solís, como les digo, está en registro, ¿verdad? Entonces podrían ir a ver la exposición que está actualmente en registro. Con el fin de evitar repeticiones, porfa, cada grupo estudiante deberá registrar su selección de artista en la hoja de selección habilitada por la profe. Hasta ahora tengo como la mitad o un poco más de la mitad que ya se han inscrito, pero necesito que porfa hagan eso. Y pues la idea es que el trabajo busca desarrollar habilidades de observación visual, investigación, análisis formal y temático, contextualización y reflexión crítica personal aplicadas al estudio de arte costarricense contemporáneo. A la vez se ejercitará la capacidad comunicativa, tanto de manera oral como escrita. Y entonces hay 3 entregas para este trabajo. Primero está la propuesta, que es la semana entrante, y luego está la presentación oral y el ensayo final. Entonces, como primera etapa del trabajo final, el estudiantado deberá entregar un avance breve donde registran su artista,
seleccionado, seleccionada, y la obra específica que van a analizar. El objetivo del avance es confirmar la selección del artista y la obra, asegurar que la obra haya sido vista en persona y plantear una primera aproximación al proyecto. Y que debe de incluir la propuesta, la introducción al artista, o sea, un breve texto, 50, 100 palabras, es algo corto, que presenta al artista o la artista, dentro del cual también se tiene, bueno, posterior a esa introducción al artista, se debe identificar la obra. Esa introducción al artista no tiene que ser toda la investigación biográfica, o sea, eso lo van a hacer más adelante, pero en general, algo general sobre el artista o la artista, la obra que vieron y que van a analizar a fondo. Eso debería de incluir el nombre del artista, el título de la obra, técnicas y materiales y la fecha o rango de fechas de su creación, a dónde y cuál fue la experiencia de observación, entonces dónde y cuándo se vio la obra en persona, si fue en un museo, galería, centro cultural, etcétera, y explicar brevemente ese encuentro con la obra, o sea, qué fue lo que sintió y a fin de cuentas explicar, hacer esta justificación de la selección en donde explican brevemente por qué eligieron esa obra o ese artista y qué aspectos consideran interesantes para analizar. Y bueno, aquí la rúbrica, que se identifique la obra, que haya una observación directa, o sea, que fueron a algún lugar y que queda claro a dónde fueron y cuál fue la experiencia que tuvieron. Esa introducción corta, pero introducción al artista, la justificación de la selección de la obra o del artista y pues también se toma en cuenta la claridad y redacción, que por más que este sea solo un primer avance y es solo una propuesta, por favor, no me lo entreguen con faltas ortográficas y oraciones completas, etcétera. Preguntas, dudas, comentarios, opiniones. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Eh, Nos gustaría trabajar la obra del profe César Ulate. Es una ok, exposición que vimos en Ciencias Sociales, en la galería que está en el sexto piso. ok, Pero mi consulta es si puedo abarcar, digamos, es una serie de serigrafías. ajá. Si podemos abarcar la serie como obra en general o si nos tenemos que enfocar explícitamente en una de las serigrafías. Bueno, la idea es que también parte del trabajo es esta práctica del análisis profundo de una obra. Entonces, en este caso, pueden abordar toda la serie, pero sí el análisis, ojalá puedan analizar a fondo una obra para que podamos también ver aspectos formales específicamente. Entonces, tal vez pueden escoger una de ellas, una o si quieren dos, por si son un grupo, ¿verdad? Para abordar ese acercamiento formal, o sea, cómo el artista está haciendo su obra, ¿verdad? Entonces, y eso es más fácil verlo cuando uno ya está haciendo un análisis profundo de una pieza específica. Entonces, no sé Entiendo. si le respondí. Sí, perfecto, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, no recuerdo, ¿hasta cuándo había tiempo de entregar? Ese es el primer avance. Sí, la semana entrante, Ok, para la clase de la semana entrante. Creo que ya está habilitado y creo que es el 16, el día que, no, 17. ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Darío, no sé si tenías una pregunta. Sí, profe, solo lo entrega uno en caso de que sean de 3 personas. Sí, correcto. O sea, si me han puesto todos los nombres en el Excel compartido, entonces de ahí yo los estoy metiendo como grupos. Y así solo uno Ok, de cada grupo tiene que entregar. ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo el cuestionario lo hice hoy en la mañanita, entonces Bien, ya lo envié. súper. Profe, le quería preguntar si tenemos que presentar el avance en clase o si es solo mandarlo al foro. Solo mandarlo. Sí, Ok, solo se manda. Ujú. Sí, la presentación, o sea, la semana entrante tienen el primer avance, luego tienen la semana siguiente, no vamos a tener clase,
pero se dedica o sea, el tiempo de esa semana a poder hacer la investigación y ojalá también, especialmente para aquellos que son artistas más emergentes o que tal vez no tienen tanto escrito sobre ellos, que puedan gestionar una entrevista. Entonces, esa es la idea para dentro de 2 semanas. No tienen que entregar la entrevista per se, pero sí, ojalá pues tener ese acercamiento al artista y que en muchos de estos casos pueda que no haya mucho publicado sobre ellos y entonces les va a ser importante ponerse en contacto con ese artista. Y ya la semana que sigue, que creo que cae como el 1 de julio, sí, el 1 de julio, el 1 y el 8 de julio son los días de las presentaciones. Entonces, yo ahí, cuando terminan de llenar cuáles son todos los artistas, yo ahí voy a poner las fechas. Entonces, la mitad va a presentar el 1 y la otra mitad el 8. La idea, eso sí, es que quisiera como medio curar las presentaciones. Entonces, estoy esperando a ver para que tengan como que sean más relevantes los de un día y los de otro día. Sin embargo, si tienen necesidad de que yo solo puedo presentar el 1 o yo solo puedo presentar el 8 por cualquier motivo, me avisan para yo ponerles esa fecha de presentación. Y si no, entonces pues tengan presente que podría ser cualquiera de esas dos fechas. Listo. Cualquier cosa, yo aquí estoy hasta el puro final. Yo no sé qué pasó, porque no puedo. Ah, ok, ya.